La verdadera historia de Mjolnir que la película no te contó. Imagina un arma tan poderosa que podía nivelar montañas, pero tan sagrada que se usaba para bendecir matrimonios. Un objeto tan pesado que solo los más fuertes podían levantarlo, pero tan preciso que siempre encontraba su objetivo. Esto no es ficción, es la verdadera historia de Mjolnir, el martillo de Thor, que las películas nunca te contaron. ¿Sabías que el diseño defectuoso que vemos en el mango corto fue en realidad un sabotaje cósmico? ¿O que los vikingos llevaban amuletos del martillo con tanto fervor como los cristianos sus cruces? Hoy desenterraremos los secretos mejor guardados de la mitología nórdica. Desde la traición de Loki en su forja hasta su increíble supervivencia durante el Ragnarök, te mostraré cómo este martillo no era solo un arma, sino un símbolo de protección tan poderoso que los guerreros lo grababan en sus espadas y las mujeres lo usaban en sus collares durante el parto. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la leyenda de Thor. ¿Listo para el viaje? 1. Origen y creación de Mjolnir, forjado por los enanos Brokkr y Sindri en una competencia contra Loki. En las profundidades de Svartalfaheimr, el reino de los enanos, dos maestros herreros, Brokkr y Sindri, trabajaban bajo el fuego de la forja divina. Loki, el tramposo por excelencia, había apostado su cabeza en un desafío. Si estos enanos creaban armas más poderosas que las de los hijos de Ivaldi, ganarían. Y así, con el destino de los dioses nórdicos en juego, comenzó la creación del martillo de Thor. El aire ardía con el sonido del metal golpeado, mientras Brokkr manejaba el fuelle y Sindri moldeaba el metal sagrado. Cada golpe resonaba como un trueno anticipado, como si el propio Mjolnir estuviera destinado a nacer. Pero Loki, incapaz de resistir la tentación de sabotear, rondaba como una sombra, preparándose para intervenir en el momento clave. Cuando el martillo tomó forma, su poder era innegable, capaz de destruir montañas y proteger los 9 reinos. Sin embargo, algo en su diseño parecía inusual. El mango era más corto de lo esperado, como si una fuerza externa hubiera interferido. ¿Fue un error de los enanos o la mano astuta de Loki jugando sucio una vez más? Thor, al recibir su nueva arma, no se detuvo a cuestionar su forma. Lo que importaba era su poder, y Mjolnir demostraría ser más que un simple martillo. Pero, ¿cómo reaccionarían los gigantes al ver esta arma en manos del dios del trueno? El sabotaje de Loki, disfrazado de mosca, interrumpe la forja y provoca el mango corto de Mjolnir. Loki, el dios de las mentiras, no podía permitir que Brokkr y Sindri ganaran la apuesta sin luchar. Transformado en una mosca negra y zumbante, se coló en la fragua justo cuando el martillo de Thor tomaba forma. Mientras Sindri trabajaba el metal incandescente, el insecto malicioso voló en círculos, buscando el momento perfecto para arruinar la obra maestra de los enanos. Con un movimiento calculado, la mosca Loki picó ferozmente el ojo de Brokkr, distrayéndolo en el instante crucial. El enano, cegado por el dolor, soltó el fuelle por un segundo, y el fuego decayó. Ese breve instante de debilidad hizo que el mango de Mjolnir no se terminara correctamente, quedando más corto de lo previsto. Sin embargo, el martillo ya estaba imbuido de poder divino. Cuando Brokkr y Sindri revelaron su creación ante los dioses nórdicos, todos notaron el defecto. Pero Odín, con su mirada sabia, comprendió que incluso las imperfecciones tienen propósito. El mango corto no restó poder al martillo, sino que lo hizo único. ¿Sería este error, en realidad, una bendición disfrazada? Loki, aunque satisfecho por su sabotaje, no escaparía sin consecuencias. Los enanos furiosos exigieron su cabeza como pago por la traición. Pero el astuto embaucador siempre tenía un plan de escape.
¿Lograría zafarse otra vez o esta vez su suerte se agotaría? 3. Prueba de los dioses. Thor acepta a Mjolnir como su arma definitiva. El momento en que Thor cerró su poderoso puño alrededor del mango de Mjolnir por primera vez, marcó un antes y después en los reinos nórdicos. Un estruendo atronador sacudió los cimientos de Asgard, como si el propio Yggdrasil reconociera la unión entre el dios del trueno y su nueva arma. Los ojos de Thor brillaron con un fulgor eléctrico, mientras sentía cómo el poder cósmico del martillo fluía por sus venas. Los dioses presentes en el gran salón de Gladsheim contuvieron el aliento ante la demostración que estaba por venir. Heimdall, el vigilante de los 9 reinos, ajustó su cuerno Gjallarhorn instintivamente, mientras Freya observaba con mezcla de admiración y cautela. El propio Odín, desde su trono Hlidskjalf, inclinó levemente la cabeza, reconociendo que este era un momento crucial para el destino de los Aesir. Con un movimiento fluido que combinaba fuerza y gracia divina, Thor alzó el martillo y lo hizo girar sobre su cabeza. El aire se electrizó, cargándose con la energía de 1000 tormentas. Cuando lo lanzó contra las montañas de Jotunheim, visibles en el horizonte, el impacto fue tan colosal que se sintió en todos los reinos. Los gigantes, en sus helados dominios, alzaron la vista con temor ante este nuevo presagio. Pero lo verdaderamente milagroso ocurrió después del impacto. Mjolnir, como si estuviera imantado por la esencia misma de Thor, trazó un arco perfecto en el cielo y regresó a la mano extendida de su dueño. Este fenómeno maravilló incluso a los más sabios entre los dioses, pues demostraba que el martillo no era un arma cualquiera, sino un objeto con voluntad propia, destinado a Thor desde los albores del tiempo. Loki, observando desde las sombras, no pudo ocultar un gesto de frustración. Su sabotaje había fallado en disminuir el poder del martillo, aunque había dejado su marca peculiar. El mango corto, en lugar de ser una desventaja, parecía hacer que el martillo fuera aún más manejable en las poderosas manos de Thor. ¿Habría calculado mal el dios tramposo? ¿O acaso este defecto terminó siendo una bendición inesperada? Los Vanir presentes, normalmente recelosos del poder de los Aesir, intercambiaron miradas de respeto. Njord, el dios del mar, murmuró algo a su hijo Frey sobre la necesidad de fortalecer las defensas de Vanaheim. Mientras tanto, las valquirias susurraban entre sí, imaginando cómo este arma cambiaría el curso de las batallas venideras. El equilibrio de poder entre los reinos había cambiado irrevocablemente, aunque ninguno podía predecir aún todas las consecuencias que traería esta nueva era. 4. Propiedades mágicas de Mjolnir, el arma definitiva. Lo que hacía único a Mjolnir entre todas las armas de los dioses nórdicos era su combinación de propiedades imposibles. No solo podía generar tormentas a voluntad, sino que sus golpes desataban relámpagos capaces de reducir fortalezas gigantes a escombros en segundos. Los sabios de Asgard especulaban que el martillo actuaba como conductor del poder innato de Thor, amplificando su conexión con las fuerzas primordiales del universo. La precisión sobrenatural de Mjolnir era legendaria. Podía ser lanzado a través de los 9 reinos y siempre alcanzaría su objetivo, para luego regresar a la mano de Thor como un halcón obediente. Este retorno infalible convertía al martillo en un arma ofensiva y defensiva simultáneamente, permitiendo a Thor bloquear ataques mientras contraatacaba con fuerza devastadora. Las runas grabadas en su cabeza destellaban con energía arcana, otorgándole habilidades adicionales que pocos conocían. Podía purificar lo impuro, bendecir matrimonios y ceremonias, e incluso resucitar a las cabras mágicas de Thor. Esta versatilidad lo convertía en mucho más que un arma. Era un instrumento de orden cósmico. Sin embargo,
Su propiedad más intrigante era su prueba de dignidad. Solo aquellos considerados dignos podían levantarlo. Este mecanismo mágico implantado por los enanos aseguraba que ni los gigantes más fuertes ni los dioses más astutos pudieran usarlo contra Asgard. Pero ¿qué pasaría si alguien inesperado demostrara ser digno? El destino siempre guardaba sorpresas. 5. Thor y los gigantes, el guardián de Asgard y Midgard. Cuando Mjolnir rugía en el campo de batalla, hasta los más valientes gigantes de Jotunheim sentían el temor recorrer sus venas heladas. Thor cruzaba el Bifrost como una tormenta personificada, su martillo destellando con energía cósmica, lista para ser liberada. Cada enfrentamiento entre el dios del trueno y los Jotuns era una batalla épica que resonaba a través de los 9 reinos, manteniendo el equilibrio entre el orden y el caos. Los relatos de las hazañas de Thor con su martillo eran incontables, desde aplastar cabezas de gigantes hasta demoler montañas enteras que obstruían el paso a Midgard. En una ocasión legendaria, Thor enfrentó a Hrungnir, el más poderoso de los gigantes de piedra, en un duelo que hizo temblar la tierra. Mjolnir no solo demostró su poder destructivo, sino también su precisión quirúrgica al vencer a un oponente varias veces más grande que su portador. Pero Thor no solo usaba su martillo para la destrucción. En muchas ocasiones, Mjolnir servía como instrumento de protección, creando barreras eléctricas alrededor de Asgard o limpiando caminos para los humanos en Midgard. Los granjeros nórdicos contaban historias de cómo el sonido lejano del martillo, al golpear, alejaba a los espíritus malignos, protegiendo sus cosechas y hogares. Cada batalla ganada con Mjolnir reforzaba su leyenda, pero también alimentaba el resentimiento de los gigantes. En las heladas tierras de Jotunheim, los señores de la escarcha comenzaron a conspirar. Si no podían vencer a Thor en combate abierto, quizás existieran otras formas de neutralizar su poderosa arma. El robo de un objeto tan sagrado parecía imposible, pero el hambre de venganza puede inspirar actos desesperados. 6. El robo de Mjolnir, la humillación de Thor. El amanecer en Asgard nunca había sido tan oscuro como el día en que Thor despertó y descubrió que Mjolnir había desaparecido. Por primera vez en siglos, el dios del trueno sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino del vacío en sus manos. Los gigantes de Jotunheim, liderados por el astuto Thrym, habían ejecutado el hurto más audaz de los 9 reinos, dejando a Thor indefenso y a Asgard vulnerable. Thrym, con una sonrisa que revelaba sus dientes amarillentos, envió un mensaje claro. Devolvería el martillo solo si recibía a Freyja como su esposa. La demanda era una burla descarada, un insulto calculado que sacudió los cimientos de Asgard. Los dioses se reunieron en consejo, sus rostros reflejando una mezcla de ira y preocupación. Freyja, con sus ojos llameantes de furia, juró que preferiría reducir Jotunheim a cenizas que acceder a tal ultimátum. En el silencio que siguió, Loki, siempre el maestro de soluciones improbables, comenzó a tejer un plan tan ridículo como brillante. Sus ojos brillaban con esa chispa familiar de travesura maliciosa mientras explicaba su idea. Los dioses alternaron entre horror y esperanza al comprender lo que proponía. Thor, inicialmente indignado, pronto comprendió que a veces la humildad es el precio de la victoria. Mientras los preparativos comenzaban, en Jotunheim, los gigantes celebraban con hidromiel y risas estruendosas. Thrym acariciaba el mango de Mjolnir, imaginando el momento en que Asgard caería a sus pies. Pero en su arrogancia, el gigante había subestimado 2 cosas: la creatividad de Loki cuando estaba acorralado, y la determinación de Thor cuando se trataba de recuperar lo que era suyo.
La venganza de los dioses tomaría una forma que ningún gigante podría haber anticipado. 7. Thor, disfrazado de Freyja, la estratagema divina. Nunca antes los salones de Asgard habían presenciado un espectáculo tan absurdo como sublime. Thor, el dios más musculoso y barbudo de los 9 reinos, ataviado con el fino vestido nupcial de Freyja. El rubor en su rostro contrastaba violentamente con el brillo amenazador de sus ojos mientras ajustaba el velo sobre su poblada barba. «Un pelo fuera de lugar y perderemos el elemento sorpresa», murmuró Loki, disimulando una sonrisa mientras colocaba el collar Brisingamen sobre el abultado pecho del dios del trueno. El viaje hacia Jotunheim, en el carruaje de Freyja, fue una prueba de paciencia para Thor. Cada sacudida del camino hacía crujir los finos hilos de seda que apenas contenían su imponente físico. Loki, haciendo de dama de compañía, no perdía oportunidad para susurrar comentarios sarcásticos. «Recuerda, novia querida, los gigantes esperan modales refinados. Quizá deberías practicar una sonrisa más dulce». Thor respondía con un gruñido que hacía temblar los cristales del carruaje. La ceremonia nupcial en el salón de Thrym fue una farsa magistral. Los gigantes, ebrios de hidromiel y ambición, no notaron las manos callosas de la novia al recibir las ofrendas, ni su apetito descomunal al devorar un buey entero y 8 salmones. Cuando Thrym, lleno de arrogancia, ordenó colocar a Mjolnir en el regazo de su prometida para bendecir la unión, el aire se electrizó con una energía familiar. Bajo el velo, los ojos de Thor brillaron con un relámpago de triunfo. El momento en que sus dedos cerraron alrededor del mango corto del martillo marcó el fin de la comedia. El vestido de seda estalló en jirones cuando los músculos de Thor se expandieron al recuperar su verdadera forma. Lo que siguió fue menos una boda y más una masacre divina. Los rayos de Mjolnir iluminaron Jotunheim con una luz purificadora, mientras Thrym comprendía demasiado tarde que había subestimado la creatividad vengativa de los Aesir. 8. Maldición de Hrungnir, el precio de la victoria. La batalla contra Hrungnir, el gigante de piedra más formidable de Jotunheim, puso a prueba los límites del poder de Mjolnir como nunca antes. Cuando los dos colosos se enfrentaron, el impacto de sus armas generó ondas de choque que hicieron temblar hasta las raíces de Yggdrasil. Thor, con un movimiento calculado al milímetro, hizo girar su martillo y lo estrelló contra la cabeza de pedernal del gigante con una fuerza que resonó en los 9 reinos. El momento de victoria llegó cuando Mjolnir atravesó como un relámpago la piedra mágica que Hrungnir blandía como escudo, reduciendo al coloso a escombros humeantes. Pero en su caída, el gigante lanzó una maldición final. Su pierna monstruosa se desplomó sobre Thor, aplastándolo con un peso que ni siquiera el dios del trueno podía levantar. Por primera vez, el invencible Thor yacía atrapado bajo los restos de su enemigo. Fue Magni, el hijo recién nacido de Thor, quien demostró una fuerza que asombró a los mismos dioses al liberar a su padre. Este acto profetizaba que la nueva generación superaría a la anterior, sembrando las primeras semillas de inquietud sobre el inevitable Ragnarok. Mientras tanto, un fragmento de la piedra de Hrungnir permaneció incrustado en el cráneo de Thor, recordatorio eterno de que toda victoria tiene su precio. El fragmento maldito en la cabeza de Thor se convirtió en un problema peculiar. Los mejores sanadores de Asgard intentaron extraerlo, pero cada intento solo causaba más dolor. Finalmente, la profetisa Groa reveló la verdad incómoda. La piedra era parte de una maldición viviente que crecería con el tiempo. ¿Sería este el punto débil que los enemigos de Asgard buscarían explotar cuando llegara el ocaso de los dioses? 9. Mjolnir como símbolo de protección. El amuleto de los mortales. En cada hogar vikingo, desde las costas de Noruega
Hasta los fiordos islandeses, el símbolo de Mjolnir colgaba sobre los dinteles como guardián silencioso. Los herreros humanos replicaban su forma con devoción, sabiendo que cada réplica llevaba un eco del poder original. No era simple superstición. Durante los Bloods, rituales sagrados, los Godar, sacerdotes, consagraban estos amuletos invocando la bendición de Thor, creando un vínculo tangible entre lo divino y lo terrenal. Los guerreros llevaban pequeños Mjolnir de plata o hierro alrededor del cuello, no como decoración, sino como armadura espiritual. En las sagas se cuentan casos donde estos amuletos parecían desviar flechas milagrosamente o dar fuerza extra en momentos críticos. Cuando un vikingo moribundo apretaba su amuleto, no invocaba a Odín, sino al dios del trueno, pidiendo protección para su viaje al más allá. Curiosamente, la popularidad de estos símbolos creció justo cuando el cristianismo comenzaba a expandirse por Escandinavia. Los misioneros encontraban con frustración que muchos conversos bautizados seguían llevando discretamente sus cruces de Thor. Este sincretismo revelaba una verdad profunda. Para los nórdicos, Mjolnir representaba algo que trascendía religiones, la conexión ancestral entre el hombre y las fuerzas primordiales que gobernaban su mundo. En los últimos hallazgos arqueológicos se han descubierto amuletos de Mjolnir junto a rosarios cristianos en las mismas tumbas. Testimonio silencioso de cómo los símbolos de poder perduran más allá de los cambios de fe. Hoy, 1000 años después, el martillo de Thor sigue siendo emblema de resistencia cultural, demostrando que algunos arquetipos son tan indestructibles como el mítico martillo forjado por los enanos. 10. El destino de Mjolnir en el Ragnarok, legado de un martillo legendario. El ocaso de los dioses llegó con un estruendo de acero y relámpagos. En los pantanos de Vigrid, Thor alzó a Mjolnir por última vez, su superficie marcada por 1000 batallas, pero tan indestructible como el día en que los enanos lo forjaron. Frente a él, la serpiente Jormungandr emergió de las profundidades, su veneno corroyendo el aire mismo. El choque entre estas dos fuerzas antagónicas sacudió los cimientos de Yggdrasil. Mjolnir encontró su blanco con la precisión de siempre, estrellándose contra el cráneo de la serpiente mundial, con un impacto que eclipsó todos los truenos anteriores. Pero incluso en su momento de victoria, el veneno de Jormungandr envolvió a Thor en un abrazo mortal. El dios del trueno cayó, su martillo rodando entre los escombros del campo de batalla, aún brillando con energía residual. Cuando los fuegos del Ragnarok se apagaron y la nueva era comenzó, los sobrevivientes encontraron a Mjolnir intacto entre las ruinas. Magni y Modi, los hijos de Thor, lo levantaron como testimonio de que algunos símbolos trascienden incluso el fin de los mundos. El martillo ya no era solo un arma, sino un legado, un puente entre el pasado destruido y el futuro por construir. En las sagas que circularon entre los humanos de este nuevo mundo, se decía que el martillo aún respondía al llamado de quienes llevaban el espíritu de Thor en su corazón. Quizás, en algún lugar entre los reinos, el eco de su poder espera el momento adecuado para regresar. Después de todo, en un universo cíclico como el nórdico, ¿quién puede decir que los dioses no renacerán cuando Mjolnir vuelva a alzarse? Ahora que conoces la verdadera saga de Mjolnir, desde su creación en las llamas de Svartalfaheimr hasta su destino en el Ragnarok, reflexionemos. Cada uno de nosotros lleva su propio martillo interior. Esas habilidades únicas que, como el arma de Thor, parecen tener vida propia cuando las wields con auténtico propósito. ¿Cuál es tu Mjolnir personal? Esa capacidad que solo tú posees. Ese talento que regresa a tus manos sin importar cuán lejos lo lances. Los vikingos entendían que el verdadero poder no está en el arma, sino en la mano que la empuña con valentía y convicción. Hoy te reto. Identifica tu martillo interior.
Fórjalo en las dificultades como los enanos forjaron Mjolnir. Úsalo para proteger tu Asgard personal, ya sea tu familia, tus sueños o tus principios. Y recuerda, incluso cuando el mundo parezca derrumbarse como en el Ragnarok, las herramientas del verdadero poder nunca se pierden, solo esperan ser reclamadas. Si esta historia resonó en ti, no dejes que el conocimiento se pierda en el abismo del olvido. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana desenterraremos juntos otra leyenda que el mundo moderno ha olvidado. La próxima vez quizás descubramos el secreto que Odín guardó en su ojo perdido. ¿Te atreves a seguir este viaje por los 9 reinos del conocimiento?